Esta noche, mientras el mundo desacelera su pulso y el viento susurra suavemente entre las hojas, nos sentamos juntos en este rincón tranquilo, como tantos lo hicieron antes que nosotros. No necesitamos prisa ni grandes preparativos. Solo basta con prestar oído, con abrir el corazón a los relatos que flotan en el aire desde hace siglos. América Latina es tierra de antiguas voces, voces que nacieron cuando el hombre aún miraba al cielo con ojos asombrados, tratando de descifrar los secretos de los astros, de las montañas, de los ríos interminables. Son historias que no siempre buscan explicaciones racionales, sino que intentan más bien ofrecer sentido, dar cobijo al alma frente al misterio de la existencia. Nuestros antepasados, bajo la luz plateada de la luna, compartían estas narraciones en círculo, alrededor de fogatas temblorosas, padres a hijos, abuelos a nietos, relatos de creación, de héroes antiguos, de dioses cercanos y lejanos, palabras que tejían puentes entre el hombre y lo desconocido, entre lo sagrado y lo cotidiano. Esta noche seguimos esa misma senda. Caminaremos, despacio y atentos, por los senderos de América Latina. Cada paso será una historia, cada historia un hilo más en el tejido inmenso de nuestras raíces. Prepárate. Las voces antiguas comienzan a hablar. En el principio no existía ni tierra firme, ni sol, ni luna. Solo un gran silencio cubría todo. El cielo y el mar eran uno, confundidos en una oscuridad profunda y sin límites. Así lo contaban los antiguos sabios mayas, quienes guardaban la memoria de los primeros días del mundo. Los dioses creadores, Tepeu y Gucumatz, se reunieron en aquel vacío eterno. Su voluntad era dar forma a un mundo en equilibrio, un espacio donde la vida pudiera surgir y florecer. Con palabras poderosas y pensamientos claros, comenzaron su obra. Primero crearon la tierra, moldeando sus colinas, sus ríos y sus valles. Formaron el cielo, extendiendo su bóveda azul para que abrigara la tierra naciente. Llamaron al sol para que iluminara los días, y a la luna y las estrellas para que acompañaran las noches. Las plantas brotaron en los campos, y los árboles se alzaron hacia el firmamento. Los animales surgieron en sus múltiples formas, aves que llenaron el aire de cantos, peces que recorrieron las aguas, y bestias que caminaron los suelos. Pero aún faltaba el hombre. Intentaron primero crear al ser humano con barro. El lodo tomó forma en sus manos divinas, pero era débil. La figura de barro se deshacía, no tenía fuerza, ni firmeza, ni capacidad de sostenerse. No podía hablar, ni agradecer. Entonces probaron con madera. Los hombres de madera eran numerosos, caminaban y hablaban, pero no tenían alma ni entendimiento. No sabían honrar a los dioses, ni respetaban la creación. Sus corazones eran huecos, y pronto fueron destruidos, barridos por el castigo de los elementos, perseguidos por los animales y despedazados por sus propios errores. Finalmente, en un acto de sabiduría profunda, los dioses miraron al maíz, ese grano sagrado que alimentaba a todos los pueblos, que crecía bajo el sol y maduraba con la lluvia. Del maíz formaron al hombre verdadero. Su carne fue la masa del maíz, su sangre, el agua de los ríos. Estos hombres de maíz pudieron hablar, pensar, agradecer. Comprendieron la grandeza de lo creado y ofrecieron ofrendas a sus dioses. Así comenzó la historia de la humanidad según los mayas. El maíz no era solo alimento, era la esencia misma del ser, el vínculo íntimo entre el hombre y los dioses creadores. Y por eso, generación tras generación, los pueblos mayas cuidaron con devoción sus campos, sabiendo que en cada mazorca latía el corazón antiguo de su origen. En el corazón espeso de la selva amazónica,
donde los árboles se elevan como columnas infinitas y el aire respira humedad y vida, los chamanes se preparaban para sus viajes sagrados. Ellos eran los puentes entre el mundo visible y los reinos invisibles, guardianes de un saber antiguo que les había sido confiado por generaciones incontables. La noche era su aliada. Bajo el manto estrellado, reunidos alrededor de un fuego tenue, los chamanes bebían la ayahuasca, la medicina sagrada preparada con las lianas y hojas que solo la selva conoce. Su sabor era amargo y su poder inmenso. Con cada sorbo, las puertas de otros mundos comenzaban a abrirse, y los sentidos, antes anclados a lo terrenal, se desprendían suavemente. En el trance, los chamanes flotaban más allá de los árboles, de los ríos, de las montañas. Allí, en esas dimensiones etéreas, se encontraban con los espíritus de la naturaleza. Los guardianes de los grandes ríos les susurraban secretos antiguos. Los árboles milenarios les compartían sus memorias. Los animales les mostraban los equilibrios delicados de la vida y la muerte. Veían serpientes luminosas que ascendían al cielo. Escuchaban el canto profundo de los jaguares. Sentían el aleteo de los colibríes como mensajes de los antepasados. Todo tenía un propósito. Los espíritus les mostraban las enfermedades ocultas, los conflictos del alma de los hombres, los desequilibrios que amenazaban la armonía de su pueblo. Pero nunca había prisa en esos viajes. El chamán sabía escuchar, sabía esperar. Aprendía de los ciclos, de los ritmos naturales. Sabía que el río no se apresura, y sin embargo, siempre sigue su curso. Al regresar de su travesía, al amanecer, compartía su visión con la comunidad. Así, se curaban las enfermedades, se evitaban los peligros, se fortalecía el vínculo sagrado entre los hombres y la selva. La vida seguía su cauce, guiada por los susurros de los mundos invisibles. Y así, noche tras noche, los chamanes amazónicos mantenían el equilibrio, recordando siempre que el hombre es solo una hebra más en el vasto tejido de la vida. En las alturas serenas de los Andes, donde el aire es puro y los cielos parecen más cercanos, los pueblos antiguos levantaron su mirada hacia dos grandes símbolos de su existencia, el cóndor y el puma. No eran solo animales, sino manifestaciones vivas de fuerzas esenciales, presentes en cada rincón de su mundo. El cóndor, con sus alas inmensas y su vuelo majestuoso, habitaba las alturas. Planeaba silencioso entre las montañas, tocando los vientos invisibles que rozan los picos nevados. Para los andinos, el cóndor representaba el espíritu, la conexión directa con el cielo, con lo divino. Desde las alturas, observaba el mundo con una sabiduría serena, llevando los mensajes de los dioses y trayendo de regreso las plegarias de los hombres. El puma, firme y sigiloso, recorría las laderas y los valles. Sus pasos eran seguros, sus ojos atentos. Era el guardián de la tierra, del cuerpo, de la fuerza física y de la resistencia necesaria para enfrentar las adversidades del mundo. El puma enseñaba a los hombres la importancia de la firmeza, de la determinación, de la valentía ante los desafíos. Juntos, cóndor y puma formaban una dualidad sagrada. El primero representaba el alma elevada, el segundo, el cuerpo arraigado. No eran opuestos, sino complementarios. En el equilibrio entre ambos, el hombre encontraba su camino. En los rituales andinos, se les rendía homenaje con cantos, danzas y ofrendas de hojas de coca, de flores, de agua pura de los manantiales. Se pedía al cóndor visión clara para guiar las decisiones. Al puma, fortaleza para sostener los pasos en el sendero de la vida. Cada amanecer en los Andes era una enseñanza silenciosa
de esa armonía. Las cumbres blancas reflejaban el vuelo del cóndor, mientras los valles verdes acogían las huellas del puma. Así, generación tras generación, los pueblos andinos aprendieron a caminar con los ojos del cielo y las patas firmes en la tierra. Y en cada uno de ellos, el cóndor y el puma seguían viviendo, recordando que el espíritu y el cuerpo son compañeros inseparables en la danza de la existencia. En la península de Yucatán, bajo el sol ardiente y los cielos diáfanos, los cenotes reposan como espejos tranquilos, ocultos en la espesura de la selva. Los antiguos mayas los miraban no solo como fuentes de agua, sino como ventanas al inframundo, como pozos sagrados que conectaban este mundo con los dioses que habitaban debajo. Los sabios contaban que, en tiempos remotos, los dioses contemplaban la vida de los hombres con profunda atención. En su juventud, los mayas ofrecían sacrificios a las divinidades, buscando el favor para sus cosechas, sus batallas, sus familias. Pero hubo un día en que el sacrificio fue especialmente doloroso. Jóvenes valientes, elegidos por su pureza, fueron entregados a los dioses. Sus corazones ardientes, aún llenos de sueños, fueron ofrecidos en honor a las fuerzas que rigen el universo. Los cielos, al presenciar tal entrega, no pudieron contener su tristeza. Las lágrimas de los dioses comenzaron a caer, suaves primero, intensas después, como una lluvia interminable de compasión y lamento. Llovieron durante días y noches, sin cesar, hasta que las lágrimas se filtraron por la tierra porosa, abriéndose camino hacia las profundidades. Así nacieron los cenotes, orificios abiertos por el llanto divino, pozos de agua cristalina que aún hoy reflejan el cielo. Cada uno guarda en su fondo la memoria de aquellos sacrificios, de los pactos antiguos entre los hombres y los dioses. El agua de los cenotes no es solo agua, es historia, es emoción contenida, es el vínculo que une el mundo humano con el mundo espiritual. Los mayas acudían a los cenotes para rendir culto, para consultar a los espíritus, para pedir por las lluvias y las cosechas. Los sacerdotes arrojaban ofrendas de jade, cerámica, tejidos y a veces incluso vidas humanas, sabiendo que esas aguas eran el oído atento de los dioses. Y todavía hoy, cuando uno se aproxima a un cenote en Yucatán, puede sentir esa paz profunda, ese silencio denso que parece susurrar las historias de antaño. El agua quieta sigue siendo un espejo del tiempo, recordando la delicada relación entre los hombres, sus creencias y las lágrimas compasivas del cielo. En el corazón del altiplano mexicano, dos siluetas majestuosas dominan el horizonte: el Popocatépetl, siempre humeante, y el Iztaccíhuatl, cubierto de nieves eternas. Son volcanes, sí, pero para los antiguos pueblos nahuas son mucho más que montañas. Son los testigos inmóviles de una historia de amor y destino, repetida al calor de las fogatas durante incontables generaciones. Iztaccíhuatl era una princesa de incomparable belleza. Su piel era tersa como el algodón, sus cabellos oscuros como la noche, sus ojos profundos como los lagos sagrados. Su padre, un poderoso tlatoani, la cuidaba con esmero, sabiendo que su hija era la joya más preciada de su linaje. Popocatépetl, en cambio, era un guerrero valiente y respetado. Sus hazañas en el campo de batalla eran cantadas por los poetas. Su fuerza y su nobleza eran reconocidas por todos. Entre ellos floreció un amor puro, sincero, que desafiaba las distancias y los mandatos de la realeza. Antes de unirse en matrimonio, Popocatépetl partió a la guerra, prometiendo regresar victorioso para tomar la mano de su amada. Pero las sombras de la envidia y la traición se interpusieron.
Falsos mensajeros llevaron a Iztaccíhuatl la noticia de que su amado había muerto en combate. La tristeza fue demasiado pesada para su joven corazón. Días después de recibir aquella mentira cruel, la princesa cayó en un sueño profundo del que no volvió a despertar. Su vida se apagó como una llama en la brisa. Cuando Popocatépetl regresó, victorioso y lleno de ilusión, encontró a su amada sin vida. El dolor lo quebró. Tomó su cuerpo entre sus brazos y la llevó hasta la cima de las montañas, lejos del bullicio de la ciudad. Allí la recostó y con una antorcha encendida se arrodilló a su lado, dispuesto a velar su descanso por toda la eternidad. Conmovidos por la intensidad de su amor, los dioses transformaron sus cuerpos en montañas. Iztaccíhuatl quedó tendida, cubierta de nieve, como una doncella dormida. Popocatépetl se convirtió en un volcán activo, cuya fumarola es el aliento ardiente de un guerrero que jamás ha dejado de velar por su amada. Y así permanecen, día tras día, año tras año. Cuando el Popocatépetl exhala su humo, los antiguos dicen que está susurrando palabras de amor a Iztaccíhuatl, recordándole que, aunque el tiempo pase, su vigilia continúa. En las profundidades densas y húmedas de las selvas de Mesoamérica y Sudamérica, donde la luz del sol apenas logra filtrarse entre las copas espesas de los árboles, los antiguos pueblos miraban con respeto y reverencia al jaguar. No era solo un animal poderoso, era el espíritu mismo de la noche y del inframundo, un guardián de los caminos ocultos que pocos hombres podían recorrer sin perderse. Para los olmecas, los mayas y muchos otros pueblos ancestrales, el jaguar era el señor de los reinos invisibles. Sus ojos, grandes y encendidos, atravesaban las tinieblas con una visión que ningún otro ser poseía. Podía moverse silencioso entre las sombras, como un susurro entre los matorrales, sin ser visto, pero siempre viendo. Los chamanes narraban que, al morir, el alma del hombre debía cruzar ríos subterráneos, cuevas profundas y senderos desconocidos. En esos viajes, el jaguar era el protector que guiaba y defendía a los espíritus, alejando a los peligros que acechaban en el tránsito hacia la morada final. Pero el jaguar no solo habitaba el más allá, también era símbolo de poder en la tierra. Los gobernantes que llevaban su emblema lo hacían para demostrar su fortaleza, su conexión con lo sagrado, su capacidad de gobernar con firmeza y sabiduría. En los templos y en las estelas de piedra, su imagen quedaba esculpida con garras extendidas y fauces abiertas, recordando su doble naturaleza, feroz y protector. En las ceremonias nocturnas, los tambores imitaban los latidos del corazón de la selva. Las danzas evocaban los movimientos ágiles del jaguar, y las oraciones pedían su guía en los sueños y en los combates. Era el compañero del guerrero, el guardián del chamán, el vigilante de los pueblos. Aún hoy, en el susurro de la selva, algunos dicen escuchar su paso leve entre las hojas caídas. Su espíritu permanece, recordando a los hombres su lugar en el gran tejido de la vida, donde cada ser tiene su papel, y el respeto a la naturaleza es el lazo que sostiene el equilibrio. En las vastas tierras donde los ríos Paraná, Paraguay y Uruguay se entrelazan como venas de la tierra, los guaraníes contaban una historia antigua, transmitida de boca en boca, bajo el resguardo de la noche y la mirada atenta de las estrellas. Era la historia del gran diluvio, un recuerdo sagrado de advertencia y renovación. En los primeros tiempos, los hombres vivían en armonía con la naturaleza. Los árboles daban sus frutos, los peces abundaban en los ríos, y los animales compartían los bosques con respeto mutuo. Pero poco a poco,
los hombres comenzaron a olvidar las enseñanzas de los dioses. La avaricia, la envidia y el orgullo nublaron sus corazones. Dejaron de honrar a los espíritus, rompieron los pactos antiguos y profanaron los lugares sagrados. Los dioses, al ver el desequilibrio, decidieron purificar la tierra con un gran diluvio. Las lluvias comenzaron con suaves lloviznas, como advertencias tiernas. Pero los hombres no escucharon. Las lluvias crecieron y crecieron hasta convertirse en un manto interminable de agua que cubría montes, valles y aldeas. Los ríos desbordaron sus cauces, los árboles desaparecieron bajo las crecientes y los animales buscaron refugio en las copas más altas. Solo unos pocos hombres, aquellos que aún recordaban las antiguas palabras de respeto y gratitud, lograron salvarse. Treparon a los árboles gigantes que se mantenían firmes, cuyas raíces profundas abrazaban la tierra como dedos de los dioses. Allí, en las alturas de las copas, aguardaron durante días interminables. El viento silbaba su lamento, las aves callaron sus cantos, y el cielo gris parecía no tener fin. Pero entre sus manos, aquellos hombres sabios guardaban las semillas: maíz, mandioca, poroto, yerba mate, semillas que serían el comienzo de un nuevo ciclo. Cuando las aguas finalmente retrocedieron y la tierra volvió a emerger, los sobrevivientes descendieron, plantaron sus semillas, reconstruyeron sus viviendas y con humildad renovada retomaron el camino de equilibrio con la naturaleza. Desde entonces, los guaraníes enseñaron a sus hijos que la abundancia es un regalo que exige cuidado, que la tierra, aunque generosa, también es poderosa, y que los hombres solo prosperan cuando caminan en armonía con los dioses y el mundo que los rodea. En las noches claras del altiplano, cuando el aire es frío y el silencio envuelve las montañas, los antiguos pueblos alzaban sus ojos hacia el cielo estrellado. Para ellos, las estrellas no eran simples puntos de luz, eran las abuelas sabias, los espíritus antiguos que, desde lo alto, observaban el devenir de los hombres, guiándolos con su presencia serena. Cada constelación tenía un rostro, un nombre, una historia. Los abuelos enseñaban a los niños a reconocerlas, señalando con dedos pacientes los senderos de luz que atravesaban el firmamento. Allí, los relatos cobraban vida: animales celestes, guerreros míticos, aves eternas y ríos de fuego recorrían el cielo en su danza infinita. Pero las estrellas no solo contaban historias, también cuidaban los tiempos de la tierra. Su posición anunciaba el inicio de la siembra, el momento de la cosecha, los periodos de sequía y de lluvia. Los movimientos de los astros marcaban el ritmo de la vida, como un calendario grabado en lo alto, donde los hombres solo debían aprender a leer. Cuando una estrella brillaba más fuerte, o cuando otra desaparecía tras las montañas, los sabios interpretaban los mensajes. A veces, eran advertencias de cambios venideros, otras, señales de bendición o de prueba. Así, los pueblos vivían atentos al cielo, entendiendo que la tierra y el firmamento conversaban en un lenguaje antiguo y constante. En las largas noches, al calor del fuego, los más ancianos recordaban a los suyos que esas estrellas eran, en verdad, los espíritus de los antepasados. Aquellos que partieron regresaban en forma de luz, velando por sus descendientes desde el infinito. Por eso, mirar al cielo era también un acto de comunión, un diálogo silencioso con quienes un día caminaron las mismas sendas y ahora guiaban desde las alturas. Y cada vez que un niño preguntaba por qué brillaban tanto, los abuelos sonreían y respondían con ternura: porque ellas nos cuidan, porque ellas nunca duermen.
En el vasto territorio de los antiguos pueblos mesoamericanos, entre templos de piedra y plazas ceremoniales, el nombre de Quetzalcóatl resonaba con profunda veneración. No era un dios lejano ni temido, sino un maestro, un guía, un puente entre los cielos y la tierra. Su imagen, mitad serpiente, mitad ave, simbolizaba la unión de lo terrenal con lo divino, de la materia con el espíritu. Contaban los sabios que, en tiempos antiguos, Quetzalcóatl caminó entre los hombres. Les enseñó los secretos del maíz, mostrando cómo cultivar la tierra con respeto y gratitud. Les mostró el arte de la escritura, para que sus palabras y pensamientos pudieran permanecer en el tiempo. Les reveló los movimientos de los cielos, para que comprendieran los ciclos de la naturaleza y vivieran en armonía con ellos. Su enseñanza no se imponía por la fuerza, sino por la sabiduría y el ejemplo. Hablaba de equilibrio, de respeto mutuo, de la delicada danza entre el hombre y el universo. Bajo su guía, los pueblos florecieron, construyendo ciudades magníficas, observatorios celestes, mercados bulliciosos, donde el intercambio era también un acto de hermandad. Quetzalcóatl no buscaba sacrificios sangrientos. Sus ofrendas eran flores, cantos, el trabajo honesto de las manos y la bondad del corazón. Por eso, muchos lo recordaban como el Dios benévolo, aquel que deseaba el bienestar de sus hijos. Pero como todas las enseñanzas profundas, su camino no fue eterno en la tierra. Los relatos cuentan que un día partió, navegando hacia el horizonte en una balsa de serpientes o desapareciendo entre los vientos del oriente, prometiendo su regreso cuando los hombres lo necesitaran de nuevo. Desde entonces, su figura quedó grabada en las piedras, en los códices, en los cantos de los pueblos. Y aunque el tiempo siguió su curso, el nombre de Quetzalcóatl aún se pronuncia con respeto, como un susurro antiguo que recuerda a los hombres la belleza del conocimiento, la importancia del equilibrio y la grandeza de la humildad. En el corazón de las aldeas, bajo la sombra protectora de los árboles y el murmullo constante de los ríos, las mujeres mayas, zapotecas, mixtecas y de tantos otros pueblos se reunían cada mañana alrededor del maíz. El maíz no era simplemente un cultivo, era vida, sustento, historia y destino. Y en el centro de esa relación sagrada estaban las diosas del maíz, protectoras de las familias y de la continuidad de la existencia. Cada semilla de maíz llevaba consigo la memoria de los antepasados, la gratitud por las lluvias, la fuerza del sol y la fertilidad de la tierra. Las diosas, con nombres distintos según cada pueblo, velaban por cada etapa de su crecimiento. Durante la siembra, las mujeres ofrecían sus cantos y oraciones, pidiendo a las diosas que la semilla germinara fuerte, que las raíces buscaran la profundidad fértil y que los tallos se elevaran firmes hacia el cielo. Los hombres araban los campos con respeto, conscientes de que la tierra era un cuerpo vivo, la madre que los sostenía. Las mujeres, mientras tanto, preparaban ofrendas de flores, velas, tejidos y pequeños alimentos para las deidades, dejando sus peticiones en pequeños altares junto a los sembradíos. Durante el crecimiento del maíz, las familias enteras acudían a los campos. Los niños aprendían desde pequeños a caminar entre las plantas altas, escuchando las historias de sus abuelas, quienes les contaban que cada mazorca era un regalo divino, y que, sin el favor de las diosas, el hambre y la escasez podrían regresar. Al llegar la cosecha, la gratitud se convertía en celebración. Las casas se llenaban de aromas dulces del maíz tostado, de las tortillas recién hechas, de los atoles espumosos que humeaban al amanecer.
Los tamales, envueltos en hojas tiernas, eran ofrecidos a los espíritus en ceremonias sencillas, pero cargadas de profunda devoción. Las diosas del maíz también eran guardianas de la fertilidad humana. Las mujeres embarazadas oraban a ellas, pidiendo partos seguros y niños sanos. Cada nacimiento era visto como un nuevo brote en el campo de la vida. Así como la mazorca madura protegía sus granos bajo las hojas, así la madre protegía a su hijo bajo su corazón. El ciclo nunca terminaba. Tras cada cosecha, se reservaban las mejores semillas, las más fuertes, las más completas, para asegurar el futuro. Las abuelas enseñaban que la continuidad dependía del respeto y del cuidado constante, no solo hacia la planta, sino hacia todo lo que ella representaba. El equilibrio entre el hombre, la naturaleza y lo divino. Y cuando las noches llegaban, mientras las estrellas vigilaban desde lo alto, las mujeres tejían junto al fuego, susurrando plegarias antiguas, confiadas en que las diosas seguirían protegiendo sus campos, sus hogares y el hilo invisible de la vida que une a todos los seres bajo el mismo cielo. En las alturas majestuosas de los Andes, donde el aire es puro y el sol parece más cercano al hombre, reposa el lago Titicaca, inmenso y sereno, extendiéndose como un espejo sagrado que refleja el cielo inmóvil. Sus aguas frías, profundas y misteriosas guardan desde tiempos inmemoriales los susurros de los dioses, las leyendas de los pueblos y los secretos de las civilizaciones sumergidas. Los antiguos habitantes de estas tierras, los aymaras y los incas, miraban al lago con una mezcla de reverencia y temor. Sabían que bajo sus aguas se ocultaban los orígenes mismos de su existencia, pues allí, según contaban los sabios, surgieron los primeros seres humanos, nacidos directamente de los designios divinos. En las largas noches andinas, cuando el viento silba entre las piedras y las estrellas titilan como ojos atentos, los abuelos relataban a los niños cómo de las profundidades del lago emergieron Manco Cápac y Mama Ocllo, enviados por el dios Inti, el sol, para fundar el gran imperio de los incas. Ellos caminaron por valles y montañas hasta encontrar el lugar donde debían alzar la ciudad de Cusco, el ombligo del mundo. Pero no solo los fundadores habitaron aquellas aguas sagradas. Los pescadores, que desde tiempos remotos arrojaban sus redes al lago al amanecer, decían ver en ocasiones luces danzantes bajo la superficie, como si antiguos espíritus aún custodiaran las profundidades. Algunos hablaban de ciudades doradas sumergidas, templos de piedra y corredores ocultos que un día pertenecieron a civilizaciones olvidadas, devoradas por las aguas, tras antiguos cataclismos o castigos divinos. Los chamanes, en sus ceremonias, acudían al lago para pedir consejo a los espíritus. Arrojaban ofrendas, flores, hojas de coca, pequeños tejidos y figuras de oro. Las aguas recibían estos regalos con un movimiento lento y solemne, como si cada objeto se sumergiera en un mundo paralelo, donde las peticiones eran escuchadas por las deidades que moraban bajo el espejo líquido. Incluso el vuelo de las aves, los cambios de color en la superficie o el sonido peculiar del agua golpeando las rocas eran interpretados como mensajes. Los ancianos sabían leer estos signos, y así guiaban a sus comunidades, respetando siempre el poder de aquel lago inmenso y venerable. Los viajeros que llegaban hasta sus orillas, aún hoy, sienten algo especial, un silencio espeso, una calma que no es simple quietud, sino la presencia palpable de algo más antiguo, más vasto que el tiempo humano. Es como si el lago guardara aún en sus entrañas el aliento de los primeros días,
recordando a los hombres la pequeñez de sus vidas frente a la eternidad de las aguas. Y cuando la luna se refleja en su superficie, formando un camino de plata sobre el agua negra, muchos creen escuchar el murmullo lejano de los antiguos dioses, susurrando las historias que nunca deben ser olvidadas. En los valles, montañas y selvas de los pueblos nahuas, la existencia de cada ser humano no estaba limitada al cuerpo ni al pensamiento. Cada hombre, cada mujer, cada niño al nacer, recibía también un compañero invisible. Su nahual no era un simple espíritu ajeno, sino una extensión de su propia alma, un reflejo profundo de su esencia interior. Así lo contaban los ancianos, con la voz pausada y los ojos cargados de sabiduría. El nahual era, casi siempre, un animal. Podía ser un felino sigiloso, un ave vigilante, un coyote astuto, un venado ágil o incluso un insecto paciente. No se elegía, no se buscaba, nacía junto a la persona, asignado por las fuerzas del universo según el momento exacto en que la vida llegaba a este mundo. Desde pequeños, los niños escuchaban a sus abuelos explicarles los signos de su nahual. Algunos descubrían que sus sueños estaban acompañados por un lobo que les guiaba por los senderos nocturnos. Otros veían en sus visiones el vuelo elegante de un halcón, la danza ligera de una mariposa o el paso firme del oso de montaña. Con el tiempo, aprendían que este ser los protegía en los momentos de peligro, los orientaba en las encrucijadas de la vida y les susurraba consejos en el silencio del corazón. Los chamanes, conocedores profundos de estos misterios, podían ver más allá de lo visible. Con rituales delicados, ayudaban a las personas a encontrar y comprender su nahual, a reconciliarse con él cuando el equilibrio se rompía, o a fortalecer su vínculo cuando el alma se debilitaba. Porque el hombre y su nahual eran uno. Si uno enfermaba, el otro también sufría. Si uno prosperaba, ambos brillaban. Los nahuales no solo acompañaban en la vida, también en la muerte. Al cruzar el umbral hacia el otro mundo, el nahual caminaba al lado del alma, guiándola entre los caminos del Mictlán, el inframundo. Solo con su ayuda, el espíritu encontraba descanso, pues el trayecto estaba lleno de pruebas y misterios que el hombre solo no podía superar. En las aldeas, las gentes vivían en profundo respeto hacia los animales, sabiendo que no todos eran simplemente criaturas. Algunos podían ser el nahual de un vecino, de un hijo, de un antepasado. Un jaguar que merodeaba los bordes de la selva no era siempre un simple depredador. Quizás era un alma protectora, vigilante silencioso de la comunidad. Así, cada amanecer, al ver a las aves cruzar el cielo, al escuchar el aullido lejano del coyote, o al observar la calma de un venado en el bosque, los hombres y mujeres sabían que el mundo visible era solo una pequeña parte de la vida. Mucho más sucedía en las corrientes invisibles, donde los nahuales velaban por el equilibrio de las almas y el curso sereno de los días. Y cuando caía la noche, bajo la cúpula inmensa de estrellas, los abuelos repetían a sus nietos: «Nunca estamos solos. Donde quiera que vayas, tu nahual camina contigo, como lo ha hecho desde el primer aliento». En las vastas tierras del sur, donde los vientos recorren las llanuras abiertas, los ríos susurran canciones antiguas y los bosques se alzan como guardianes ancestrales. Los mapuches mantenían viva su conexión profunda con la Ñuque Mapu, la madre tierra. Para ellos, la tierra no era posesión, no era simple espacio donde habitar. Era un ser vivo, generoso y poderoso, al que se debía respeto, gratitud y equilibrio. Desde muy temprana edad, los niños mapuches aprendían a escuchar los latidos de la tierra bajo sus pies descalzos.
Las raíces de los árboles transmitían historias antiguas. Las aguas que bajaban de los cerros llevaban consigo los susurros de los antepasados. Todo en la naturaleza hablaba, y los hombres debían aprender a comprender sus mensajes sin apresurarse. Las danzas ocupaban un lugar sagrado en esta relación. No eran solo actos festivos, sino ofrendas vivas, oraciones en movimiento, a través de las cuales el pueblo dialogaba con la tierra, con los vientos, con los espíritus del agua y del fuego. Cuando el pueblo se reunía, al amanecer o bajo el cielo estrellado, los tambores comenzaban a marcar el ritmo. Los pies golpeaban el suelo en compases circulares, repitiendo el ciclo sin fin de la vida, de las estaciones, de los años que giran uno tras otro como un hilo continuo. Cada movimiento tenía un significado. El paso firme honraba la tierra. El giro amplio saludaba a los vientos. El alzar de los brazos era una plegaria al cielo. Y en medio de la danza, las voces se elevaban en cantos suaves, invocando a los antepasados y a los espíritus guardianes de los bosques, los ríos y las montañas. Las mujeres, con sus trajes tejidos en hilos de colores que representaban los ríos, los cielos, los frutos y los ciclos, llevaban en sus collares y adornos metálicos el eco del agua y el viento. Los hombres acompañaban con flautas de madera, cuyas melodías suaves imitaban el canto de las aves y el murmullo de los arroyos. Las ceremonias no seguían un tiempo humano apresurado. Duraban lo que debía durar. A veces un día entero, a veces varias jornadas, hasta que la comunidad sentía que la armonía había sido restaurada. Así pedían por buenas cosechas, por salud, por el bienestar de los niños y por la fortaleza de los ancianos. La Ñuque Mapu no exigía sacrificios grandiosos, sino un respeto constante. No tomar más de lo necesario, devolver a la tierra lo que se le quitaba, cuidar de los animales, de las aguas, de los árboles. La vida era vista como una red en la que todo está conectado. Si uno daña una hebra, todo el tejido sufre. Y cuando el sol se ocultaba tras las montañas y los últimos cantos se desvanecían en la brisa fresca de la noche, los mapuches regresaban a sus hogares, sabiendo que la tierra había escuchado, que los lazos seguían firmes y que la vida continuaría su danza incesante, siempre guiada por el respeto y la gratitud. En el desierto inmenso y silencioso del sur de Perú, donde la tierra es árida y el viento sopla con una calma casi eterna, los antiguos habitantes de Nazca dibujaron sus misterios sobre la piel misma del mundo. Allí, entre llanuras polvorientas y colinas suaves, emergen las famosas líneas de Nazca, figuras enormes, precisas, enigmáticas, grabadas como un diálogo permanente entre el hombre y los dioses. Desde las alturas, las figuras se revelan en todo su esplendor. Un colibrí de alas extendidas, una araña de patas largas y perfectas, un mono de cola espiralada, un perro, un hombre con brazos en alto, espirales infinitos y líneas rectas que atraviesan el paisaje como rutas hacia lo desconocido. Pero para los pueblos que las trazaron, aquellas formas no eran simples adornos. Eran ofrendas silenciosas, caminos sagrados, mensajes dirigidos a los seres celestes. Los sabios de Nazca observaban los cielos con atención. Las estrellas, el sol y la luna marcaban los ciclos de la vida. Las lluvias, tan escasas y preciosas, dependían del favor de los dioses que habitaban el firmamento. Y las líneas, quizás, eran su forma de comunicarse, de pedir equilibrio, de mostrar su devoción y comprensión del orden cósmico. Los ancianos relataban que, en las primeras horas del día, los sacerdotes caminaban por aquellas líneas exactas, descalzos, siguiendo las rutas invisibles del destino.
Sus pasos medidos eran plegarias en movimiento, gestos humildes ante fuerzas más grandes, rituales de comunión con la vastedad del universo. Cada trazo se hacía removiendo piedras oscuras del desierto, dejando al descubierto el suelo más claro debajo. El viento, casi respetuoso, no borraba las marcas. El clima seco conservaba las figuras intactas a lo largo de los siglos. Así, las líneas permanecieron inmutables, como guardianas de secretos antiguos. Muchos creyeron que aquellos dibujos eran también mapas de agua, guías para encontrar los escasos manantiales ocultos en el desierto. Otros veían en ellos representaciones de constelaciones terrestres, espejos del cielo en la tierra, donde los dioses pudieran reconocerse al mirar hacia abajo. Y cuando el sol del atardecer teñía el desierto de dorado, las sombras de las colinas parecían extender los dibujos hacia el horizonte, como si las figuras quisieran alzarse al encuentro de los dioses una vez más. Hoy, siglos después, las líneas de Nazca siguen allí, intactas, silenciosas, esperando a quienes sepan mirar más allá de lo visible. Porque en esos trazos eternos todavía vibra el eco de una antigua sabiduría, la humilde certeza de que el hombre es pequeño ante el cosmos, pero puede, con respeto y devoción, dejar su huella en el gran tejido de la creación, en las tierras cálidas y luminosas del Caribe y las zonas tropicales de América Latina, donde las flores brotan en un despliegue constante de colores vivos y los vientos suaves acarician las hojas de los árboles. Vuela el colibrí. Pequeño, ágil, vibrante, es más que un simple pájaro para los pueblos antiguos. Es un símbolo sagrado, un mensajero de los sentimientos más profundos, un hilo invisible que une el amor con la eternidad. Los abuelos narraban, al caer la tarde, que el colibrí no solo transportaba el polen de flor en flor, sino también los suspiros y promesas de los amantes. Cuando dos almas jóvenes se unían en un vínculo puro y sincero, el colibrí era testigo silencioso de sus palabras, llevando sus sentimientos a través de los cielos, guardándolos en su vuelo incansable. Pero la leyenda iba aún más allá. Decía que cuando el destino separaba a dos amantes por la fuerza del tiempo o de la muerte, sus almas, aún deseando permanecer unidas, encontraban refugio en el pequeño cuerpo del colibrí. Sus alas, veloces como los latidos de un corazón enamorado, seguían batiendo en un ciclo eterno, danzando en el aire como un recordatorio de que el amor verdadero no termina, sino que se transforma. Cada amanecer, cuando el sol apenas asomaba sobre el horizonte, los primeros colibríes salían de sus refugios, buscando las flores recién abiertas. Los pueblos veían en esta rutina diaria una metáfora delicada. Así como el colibrí busca el néctar, el alma busca la dulzura de la vida, la calidez del afecto, la compañía del ser amado. Durante las ceremonias matrimoniales, los colibríes eran invocados como protectores de las uniones. Los artesanos tallaban su forma en piedras, los tejedores los representaban en mantas y los poetas los mencionaban en sus versos como símbolos de la lealtad y la permanencia del amor más allá de la existencia física. En momentos de dolor, cuando alguien perdía a un ser querido, los mayores consolaban diciendo: «No temas, su alma vuela ahora en las alas de los colibríes. Cada vez que uno pase junto a ti, te está recordando que aún está cerca». Las abuelas, con voz tranquila, explicaban a los niños que el rápido aleteo del colibrí es como el eco del corazón que sigue amando, que su vuelo suspendido es como el tiempo detenido en un instante de felicidad. Su pequeño tamaño encierra un gran misterio, la capacidad de contener en su frágil cuerpo la memoria del amor eterno. Y así,
Mientras las flores siguen abriéndose cada mañana, los colibríes siguen volando, llevando consigo los susurros antiguos de los pueblos, recordando que el amor verdadero no conoce fin, solo nuevas formas de existir. En las tierras de Centroamérica, donde la tierra respira y los volcanes se alzan como gigantes dormidos, los antiguos pueblos veían en estos colosos de fuego y roca la manifestación viva de los dioses. Cada volcán, cada cráter, cada columna de humo, era un recordatorio constante de que la tierra, aunque generosa, posee también un corazón ardiente que merece respeto, veneración y humildad. Desde tiempos remotos, los sabios de los pueblos comprendieron que los volcanes no eran simples montañas, eran seres poderosos, habitados por espíritus antiguos que guardaban el equilibrio del mundo. Cuando el humo ascendía al cielo, era la respiración del dios. Cuando la tierra temblaba bajo los pies, era su movimiento. Cuando la lava brotaba y descendía por las laderas, era su ira, pero también su forma de renovar la tierra, de crear nuevos suelos fértiles tras el enfriamiento. Los agricultores, conscientes de esa doble naturaleza, oraban cada mañana antes de trabajar la tierra. Sabían que el mismo suelo que les daba el maíz, los frijoles y las frutas, podía, en cualquier momento, abrirse y transformarse. Por eso, las ceremonias de ofrenda a los volcanes eran actos frecuentes y solemnes. Las comunidades llevaban flores, alimentos, tejidos y copal que ardía lentamente, llevando el aroma dulce hasta las alturas como mensaje de paz. Los sacerdotes subían hasta los altares construidos en las faldas de los volcanes. Allí, al borde de los abismos humeantes, ofrecían plegarias antiguas, pidiendo por la calma de la tierra, por la protección de los pueblos, por el perdón ante cualquier ofensa cometida sin querer. Las palabras se decían en susurros, como si el viento mismo las cargara hasta los oídos de los dioses. Cuando los volcanes permanecían en silencio, los pueblos agradecían su descanso. Pero si el fuego despertaba, no lo interpretaban únicamente como castigo, sino como advertencia, como recordatorio de que la armonía debía ser mantenida. Las erupciones no eran fin del mundo, sino parte de un ciclo mayor, donde la destrucción abría paso a la creación, donde la muerte daba nacimiento a nuevas formas de vida. Las madres enseñaban a sus hijos a escuchar los mensajes del suelo, el murmullo lejano, el calor repentino, los cambios en los vientos. Todo tenía significado, y el conocimiento era el mejor escudo ante la furia posible. Y así, generación tras generación, los pueblos vivieron bajo la mirada constante de los volcanes, no con miedo ciego, sino con un respeto profundo, como quien convive con un ser sabio y poderoso, cuya voluntad es indescifrable, pero cuya presencia garantiza la continuidad del mundo. Cuando caía la noche y las estrellas cubrían los cielos, el resplandor lejano de algunos cráteres recordaba que los dioses seguían allí, despiertos en su descanso, recordando a los hombres que la tierra siempre está viva, y que toda vida requiere cuidado, gratitud y equilibrio constante. En los pueblos de América Latina, en cada rincón donde la tierra da su fruto y el río acompaña con su murmullo, siempre ha habido un lugar especial para las mujeres tejedoras. Ellas, las abuelas, las madres, las hijas, eran mucho más que manos laboriosas. Eran las guardianas del tiempo, las narradoras silenciosas de la historia, las tejedoras del destino humano. Al amanecer, cuando el primer rayo de sol iluminaba los telares de madera, las mujeres comenzaban su trabajo, con hilos de colores vivos, rojos como la sangre de la vida, azules como el cielo protector,
verdes como la esperanza de las cosechas, hilaban no solo mantas y ropas, sino también relatos invisibles que se entrelazaban en cada punto del tejido. Cada hebra tenía un propósito. Las mujeres sabían que, al cruzar un hilo sobre otro, estaban contando historias. Los nacimientos celebrados bajo la luna llena, las buenas cosechas tras la lluvia oportuna, las partidas de los jóvenes hacia tierras lejanas, los regresos anhelados, las guerras tristes y las reconciliaciones felices, los diseños geométricos, que a simple vista parecían solo ornamentos, eran lenguajes secretos. Allí estaban representados los espíritus de los ancestros, los ciclos de los astros, las montañas tutelares, los animales protectores. Los niños aprendían a leer esos signos antes incluso de leer las palabras. Así se transmitía el saber, en el silencio paciente del telar. En las largas tardes, mientras el viento jugaba con las cortinas de los hogares humildes, las abuelas relataban a sus nietos las historias antiguas que sus propios abuelos les contaron. Y mientras las palabras fluían, sus dedos seguían trabajando el telar, como si las historias mismas quedaran atrapadas entre los hilos, preservadas para el futuro. Pero el tejido no era solo memoria, también era amuleto. Muchas de esas mantas y túnicas servían para proteger al recién nacido, para acompañar al viajero, para cubrir al enfermo, para honrar al muerto. En cada uno de esos usos, el tejido llevaba consigo la energía de quienes lo habían creado, la fuerza de la comunidad, el susurro de las generaciones. Cuando los días oscuros llegaban, cuando la tierra parecía perder su equilibrio, las mujeres tejían más que nunca, porque sabían que, en cada trama, en cada nudo, estaban restaurando el orden del universo, reparando los hilos invisibles que conectan a los hombres con los dioses, a los vivos con los que partieron. Y así, mientras el fuego crepitaba en las noches frescas, las tejedoras continuaban su labor silenciosa, manteniendo viva la memoria de su pueblo, recordando que todo en la vida está tejido: el amor, la pérdida, la esperanza, el nacimiento, la muerte. Todo forma parte de un gran tapiz, donde cada hilo, por más pequeño que sea, tiene su lugar sagrado en el dibujo inmenso del destino. Hemos caminado despacio por los senderos antiguos de América Latina, siguiendo las huellas invisibles de quienes, mucho antes de nosotros, alzaron la mirada al cielo, tocaron la tierra con respeto y escucharon los susurros del viento. En cada historia compartida, en cada suspiro de estas leyendas, vibra aún el pulso de aquellos tiempos donde el hombre y la naturaleza no estaban separados, sino profundamente entrelazados. Desde el principio de los días, cuando los dioses mayas moldearon al hombre de maíz, hasta los sueños de los chamanes que viajaban por los mundos invisibles, bajo la sombra de la selva. Desde el vuelo majestuoso del cóndor y la firmeza del puma en los Andes, hasta las lágrimas divinas que formaron los cenotes en Yucatán. Cada relato nos ha mostrado cómo los antiguos entendían la vida como un círculo sagrado de respeto y armonía. Hemos escuchado el amor inmortal de Popocatépetl e Iztaccíhuatl, convertido en montañas eternas. Hemos sentido la presencia misteriosa del jaguar, guardián de los senderos oscuros. Hemos sido testigos del gran diluvio de los guaraníes, del lenguaje brillante de las estrellas sabias y de la enseñanza serena de Quetzalcóatl, el dios que unió cielo y tierra. El maíz, custodiado por las diosas generosas, nos recordó la fragilidad de la abundancia y la importancia de la gratitud. En el lago Titicaca, los espíritus de los fundadores
siguen reposando en sus profundidades, mientras los nahuales caminan invisibles junto a las almas de cada persona. Bailamos con los mapuches, honramos la respiración de los volcanes, leímos los mensajes eternos de las líneas de Nazca y vimos en el vuelo rápido del colibrí la promesa de un amor que no se extingue. Finalmente, en los telares silenciosos de las mujeres sabias, descubrimos que la vida entera es un tejido delicado, donde todo está unido, y cada hebra sostiene a las demás. Aunque los tiempos han cambiado, aunque los pueblos antiguos se han transformado o han desaparecido, su voz sigue resonando. Sus historias no son solo recuerdos, son enseñanzas vivas que nos invitan a caminar con humildad, a escuchar con atención, a agradecer lo recibido, a comprender que todo lo que hacemos afecta el gran tejido del cual formamos parte. Y mientras exista alguien que, en una noche tranquila, se detenga a escuchar estas historias, la voz de los antiguos seguirá viva, latiendo suave, como el susurro constante de un río que nunca se detiene. La noche avanza, y el susurro pausado de estas historias sigue flotando en el aire, como una brisa tibia que acaricia el alma. Hemos recorrido juntos los caminos invisibles de un continente lleno de voces antiguas, de susurros suaves que todavía hoy acompañan a quienes saben detenerse, escuchar y sentir. Allí están los dioses que dieron forma al primer aliento del mundo, los animales sagrados que nos guían en sueños y vigilias, los ríos que aún llevan los ecos de las plegarias, los árboles que resguardan los secretos del tiempo. En cada volcán que respira, en cada estrella que titila, en cada tejido que conserva el pulso de generaciones, vive la memoria profunda de América Latina. Y mientras las estrellas continúan su vigilia sobre nuestras cabezas, comprendemos que estas historias no han quedado atrás, no son solo relatos para el recuerdo, son raíces que nos sostienen, son caminos abiertos por quienes nos precedieron, senderos que podemos seguir, con respeto y humildad, en nuestro propio andar. Que cada palabra pronunciada esta noche permanezca como un hilo cálido en tu interior. Que al cerrar los ojos, el eco de los antiguos siga acompañando tus pensamientos, como un canto lejano que nunca se extingue. Que el murmullo de la tierra, el viento, los ríos y las montañas siga hablándote, con la sabiduría serena de quienes conocieron los ritmos profundos de la vida. Así, mientras el sueño llega suave, caminemos en silencio con los ecos de la memoria, sabiendo que en cada latido del corazón resuena la voz paciente de los antiguos.